Muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar con ustedes esta mañana. Eh, Quisiera primero iniciar con un cordial saludo por parte del equipo técnico de la Secretaría General y expresar un especial saludo al señor ministro de Guatemala de Energía y Minas, a don Alberto Pimentel, quien es nuestro presidente pro tempore del Consejo de Ministros de Energía del SICA, y también, por supuesto, un saludo al cuerpo diplomático que nos acompaña esta mañana. No les quitaré muchísimo tiempo dentro de este ciclo de conferencias, pero nos alegra poder estar con ustedes compartiendo en esta primera presentación para la conmemoración de los 25 años del Tratado Marco del Mercado Eléctrico, que también se da en el marco de los. Muy buenos días a todos. Espero que me puedan escuchar bien. Es un gran honor para mí poder estar acompañándoles en esta mañana y precisamente dar la primera conferencia que, como bien nos mencionaban, se titula Integración Regional Pilar para el Desarrollo Económico y Social de Centroamérica. Quisiera iniciar primero trasladándole un cordial saludo a todos los participantes presentes, tanto presencial como virtualmente, y un especial saludo al señor ministro de Energía y Minas de Guatemala, don Alberto Pimentel, quien es nuestro presidente pro tempore del Consejo de Ministros de Energía del SICA, y por supuesto también un cordial saludo a todo el cuerpo diplomático que acompaña en este ciclo de conferencias para la conmemoración de los 25 años del Tratado Marco del Mercado Eléctrico. También nos complace que esta celebración se pueda dar en el marco de los 30 años de establecimiento del Sistema de Integración Centroamericano, que como veremos en la presentación, tanto el nacimiento y el surgimiento de una institucionalidad regional como el SICA permitió el establecimiento de un mercado eléctrico regional. Digamos que el crecimiento de ambos fue de la mano, así que sin más, yo procederé a proyectar mi pantalla. Como nos mencionaban, la primera conferencia de esta mañana se titulará Integración Regional para el Pilar para el Desarrollo Económico y Social de la Región. Conversar siempre sobre integración regional es un poco complicado debido a la multidimensionalidad que tienden a tener los procesos de integración, así como también a la gran cantidad de actores con el con el que se cuenta dentro de un proceso de integración. Formalmente, el teórico Ernest Haas nos dice que un proceso de integración es aquel en el que actores políticos en diversos ámbitos nacionales aceptan transferir sus lealtades y expectativas o incluso atribuciones políticas hacia un nuevo centro, es decir, hacia una nueva institución que demanda una jurisdicción sobre los estados nacionales preexistentes. Digamos que esto es un concepto que de entrada nos permite evidenciar en qué beneficia un proceso de integración al desarrollo económico y social de una región. Sin embargo, pragmáticamente, la integración es un proceso mediante el cual los estados que se integran forman o crean un sistema con objetivos, propósitos y principios claramente definidos en un tratado constitutivo y en el cual crean, digamos, órganos para poder llevar a cabo esos principios y esas atribuciones. La idea es que desde el punto de vista de los estados que integran el sistema,
se configura un sistema que puede ejercer de manera delegada ciertas atribuciones que originalmente pertenecen o son parte del poder soberano de cada uno de los países. Pero la idea es que las instituciones de este sistema puedan ejercer estas atribuciones de manera armónica y conjugar conjugar los intereses nacionales de cada uno de los estados para llevar a cabo proyectos en beneficio común, en beneficio conjunto de todas sus poblaciones. Como les decía, el concepto, digamos, los conceptos teóricos no nos permiten ver en qué beneficia un proceso de integración al desarrollo social de una región. Sin embargo, bueno, desde la Secretaría General del SICA siempre hemos creído que un proceso de integración, especialmente para una región centroamericana con las características que ya todos conocemos, de alta desigualdad, de pobreza, que enfrentan muchos retos, creemos que los procesos de integración benefician siempre a nuestras poblaciones debido a que tanto las poblaciones mismas como los territorios y los mercados económicos, de manera individual, muchas veces no pueden hacer frente a los grandes retos como lo podrían hacer de manera conjunta ante la comunidad internacional o ante otros mercados internacionales. También creemos que los procesos de integración permiten avanzar de una manera más igualitaria a cada país hacia un bienestar de la región. Creemos también que en el pasado la integración ha demostrado que contribuye de manera positiva a poder enfrentar situaciones como, por ejemplo, en la década de los 80 con los conflictos armados, ha permitido enfrentar estos retos de violencia y desigualdad de manera conjunta para poder llevar a cabo proyectos que nos permitan ir avanzando progresivamente hacia un mejor ámbito tanto político como económico y social. Como les decía, la, los procesos de integración en el mundo son diferentes. Existen diferentes modelos de integración, existen diferentes formas de hacer integración, pero en Centroamérica el proceso ha evolucionado. Más adelante voy a hacer un breve recorrido histórico por el proceso de integración centroamericana, pero me quería detener un poco en esta lámina sobre las clases de integración, porque nos muestra cómo el proceso en Centroamérica es entendido de una manera multidimensional, como decía al inicio. Este, Centroamérica, digamos, ha sido una de las regiones que ha iniciado un proceso de integración política y un proceso de integración económica, principalmente al inicio. Sin embargo, a inicios del siglo XXI, pues el enfoque fue girado a atender a ser un proceso multilateral que atienda de manera más integral las problemáticas sociales a las que busca dar apoyo. Se comprendió que los procesos de integración no pueden estar únicamente enfocados en clases económicas o en temas políticos, sino que para poder ser esa herramienta que busque complementar los esfuerzos de los estados nacionales en la búsqueda del desarrollo, era necesario plantear metas y objetivos en diversos ámbitos. Es así como usualmente tenemos estas 5 clases de integración: la política, la económica, la social, la ambiental, la educativa y cultural, para que armónicamente cada uno de estos sectores pueda llevar a cabo el proceso de integración. Como también veremos más adelante, digamos, el modelo de integración del mercado eléctrico regional es esencialmente político y económico. Sin embargo, no debemos de perder de vista que tanto este modelo de integración del MER como otros proyectos de integración deben de tener siempre esa multidimensionalidad. Esta creencia, digamos, también se basa en lo que los presidentes del SICA expresaron en 2011 cuando se dio el relanzamiento de la integración y para lo cual se crearon los 5 pilares prioritarios que me imagino ustedes conocen, referidos al fortalecimiento institucional del SICA, a la integración económica, a la integración social, el pilar de cambio climático y gestión integral del riesgo y el pilar de seguridad democrática.
Si bien estos pilares no son exactamente, digamos, la denominación no es exactamente igual a los tipos de integración que hay, eh, los 5 hacen referencia siempre a una multidimensionalidad y a una manera de enfrentar los retos de manera integral. En Centroamérica, como les decía, hemos tenido un proceso de integración larguísimo, digamos, desde nuestros inicios. Centroamérica ha tenido siempre un componente de integración muy fuerte y algunos teóricos consideran que el proceso de integración se puede dar o se ve reflejado en 5 fases principales. Yo creería que actualmente, a partir de la última fase, que era la que les mencionaba sobre el relanzamiento de la integración, podríamos enmarcar al proceso en una nueva fase. Sin embargo, teóricamente ahorita hemos cubierto 5. La primera fase sería la federación y los esfuerzos de unificación que se dio desde la conformación de Centroamérica en 1821 a 1950. Como todos sabemos, Centroamérica vio la luz políticamente, o digamos su nacimiento político fue integrado, no fueron los estados de manera individual quienes surgieron por primera vez en la región, sino que fue la federación. Sin embargo, sabemos pues en nuestra historia y también como fue mencionado en las palabras de apertura, este proceso ha tenido sus altibajos. Tal vez esa es una de las características principales de nuestro proceso de integración, en que históricamente han habido momentos de importantes avances, pero también han habido momentos de no retroceso, sino de suspensión del proceso integrador. Una segunda fase fue la creación del proceso integrador en 1951 a 1969 con la creación de la Organización de los Estados Centroamericanos, la ODECA, en 1951, perdón. Y me voy a detener más adelante en esta fase porque creo que es importante ver la similitud o digamos el momento histórico, cómo impactó en la creación de un mercado eléctrico regional. También luego tenemos un periodo de desaceleración entre 1970 y 1985 que si bien no implicó un retroceso en el proceso de integración porque la Organización de Estados Americanos continuaba en funciones, pero sí podemos decir que cada país de manera individual tenía demasiadas situaciones internas como para tener de manera prioritaria el proceso de integración en sus agendas. Luego llevamos a la reactivación de la integración regional en 1991 con la creación del Sistema de Integración Centroamericana SICA y con la configuración del andamiaje institucional que nosotros conocemos actualmente. Y en 2000 se da el proceso de relanzamiento de la integración, que es donde este modelo o esta visión de desarrollo integral se ve potenciado con el surgimiento de los 5 pilares integrales del SICA. Como les decía, me quisiera detener un poquito en 2 fases, en la fase 2 sobre la creación de la ODECA y en la fase 4 sobre la reactivación de la integración económica, de la integración, perdón, porque considero que estos 2 momentos van muy unidos o van muy conectados con la creación del mercado eléctrico regional. La primera fase a la que quiero hacer mención, la fase 2, donde se creó la ODECA, fue un momento en el que obviamente veníamos con un surgimiento de la idea del proceso de integrador enfocado en la integración económica con el surgimiento del mercado común centroamericano, pero también en 1962, que fue que se creó el mercado, pero en 1951 ya los presidentes de Centroamérica habían analizado la necesidad de contar con una institución, con una organización que tuviera objetivos políticos muy claros, como el de fortalecer los lazos mutuos, procurar o mantener y buscar la manera de solucionar pacíficamente las controversias, prestar asistencia mutua y, por supuesto, promover el desarrollo económico, social y cultural de la región. Como les decía, en esta fase
a partir de 1951, se da una importancia al progreso económico, a la industrialización y la mejora de las condiciones sociales en Centroamérica, que lleva a que en 1962, como también vamos a ver más adelante, se cree el Mercado Común Centroamericano, y previo a eso que se diera la firma del Tratado General de Integración Económica en 1960. El Tratado General de Integración Económica ya reconocía la necesidad de que los países centroamericanos se comprometieran a adoptar un arancel centroamericano, a establecer libre comercio, a promover todo un nuevo proceso económico, es decir, con una nueva visión de proceso económico que permitiera un mayor auge para Centroamérica. Y si bien el mercado común centroamericano logró dar ese auge económico a la región, digamos que las características propias del proceso y también las características históricas que se vivieron en esa época, pues llevaron a que el modelo tuviese un progresivo deterioro y por eso es que, digamos, llegamos a la fase 3, donde se dio como una pausa a ese proceso. Sin embargo, luego llegamos a la fase 4 relativa a la reactivación de la integración, a la creación del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, y al establecimiento del mercado eléctrico regional. Obviamente, durante las décadas de los 70 y los 80, los países, como les decía, estaban centrados en sus conflictos internos, por lo que hubo una especie de estancamiento del sistema, pero tras los procesos de paz, tras la firma de los acuerdos de Esquipulas en 1986 y en 1987, el proceso de integración resurge y ve que el sistema puede ser una forma para superar las crisis políticas que se habían dado. Y por lo tanto se da una nueva visión dentro del proceso de integración en donde ya se ve la importancia de un sistema que permita dar una solución a los conflictos políticos, pero también que aborde el concepto de desarrollo social para la ciudadanía centroamericana. Se da obviamente un concepto más amplio de integración económica que permita llevar a cabo esa visión de desarrollo sostenible. Se brinda una visión fuerte al fortalecimiento institucional del sistema, que como veremos más adelante ya cuenta con un andamiaje mucho más estable o mucho más fuerte. Y también permite dar todo un andamiaje jurídico al proceso. Ya no tenemos tratados internacionales dispersos, sino que hay un conjunto de normativa comunitaria en el marco del sistema. El sistema de la integración centroamericana, o hablar del SICA, siempre es también complicado al hablar de un proceso de integración, porque el sistema de la integración centroamericana suele ser un concepto abstracto. Es decir, cuando decimos SICA, no nos referimos únicamente a la Secretaría General o no nos referimos únicamente a la reunión de presidentes del SICA o a un consejo de ministros en particular, sino que es un sistema, es el complejo de todas estas instituciones y de todos estos actores y la interacción y las relaciones que se dan entre ellos a lo que nosotros podemos denominar sistema de la integración centroamericana. Es decir, es toda la institucionalidad que permite a Centroamérica o a los países miembros que actualmente superan el concepto de Centroamérica, ya que tenemos a Belice y a República Dominicana como miembros del sistema, es toda la institucionalidad que permite a esa comunidad de países llevar a cabo la unión en términos económicos, en términos políticos, tal como lo reconoce el protocolo de Tegucigalpa. El sistema, como ustedes saben, me imagino, fue creado a partir de la firma del protocolo de Tegucigalpa, la Carta de la ODECA, el 13 de diciembre de 1991, razón por la cual también nosotros estamos celebrando los 30 años de fundación del sistema, y fue firmado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Posteriormente se han adherido a él Belice y República Dominicana, como les mencionaba. Y el propósito fundamental del SICA es
realizar la integración en Centroamérica para constituir a esta comunidad de países en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Como les decía, con el protocolo de Tegucigalpa se establecen los principales órganos para llevar a cabo ese objetivo fundamental y dota de toda una estructura política, jurídica y administrativa, que si ustedes se fijan, es un poco compleja. Aquí en la lámina les presento el organigrama del SICA. La primera advertencia que debo de hacer al presentar este organigrama es que no trata de denotar una relación jerárquica necesariamente entre todas las instituciones que están ahí contempladas, sino más bien que la forma tal vez de presentar un organigrama del SICA sería a través de un círculo o u otro tipo de gráfico, pero digamos que para efectos de simplificar la presentación, vamos a utilizar este organigrama. Como ven, en la parte inicial, en la parte de azul tenemos los órganos que reconoce el protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA como los principales órganos para llevar a cabo el proyecto de integración, pero esto no significa que no hayan otras instituciones creadas a partir de otros tratados internacionales. Por ejemplo, en el caso del modelo del mercado eléctrico regional, las instituciones que han sido creadas a partir del Tratado Marco y sus protocolos forman parte de todo ese andamiaje jurídico del sistema. Si bien el protocolo de Tegucigalpa es como una especie de constitución para nosotros en cuanto a la fundación del sistema, otros tratados forman parte de lo que se denomina el derecho complementario, las normas complementarias al protocolo de Tegucigalpa, es decir, todos aquellos tratados internacionales que se han dado ya sea antes de la firma de Tegucigalpa o posterior a la firma de Tegucigalpa, pero que complementan o buscan desarrollar todos los demás objetivos que el protocolo de Tegucigalpa reconoce, ¿no? El protocolo nos dice que hay que constituir a Centroamérica en una región de desarrollo. Sin embargo, sabemos que para alcanzar ese desarrollo es necesario que se configuren y que se dote de atribuciones a otras instituciones para llevar a cabo ciertas atribuciones específicas relacionadas a sectores específicos y por tanto tenemos tratados para cada uno de ellos. Así es el caso del Tratado de Integración Social, el TISCA, o es el caso del Protocolo de Guatemala, que configura todo el subsistema económico. Así, bueno, me voy a detener un poquito aquí en la estructura institucional porque creo que nos permite, la institucionalidad nos permite ver cómo el proceso debe de llevar al desarrollo de la región. Si bien es un organigrama un poco complicado y el diseño institucional tal vez está lejos de ser el óptimo o el más eficiente, pero es con el que se cuenta actualmente. En un primer nivel estaría la reunión de presidentes, el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia. Eh, en el caso de la reunión de presidentes, como ya lo dije, forman parte los 8 estados miembros del SICA. En el caso del Parlamento y la Corte Centroamericana no es así. Sin embargo, los tres configurarían los 3 órganos principales. Luego tendríamos al CFR-SICA, que es la Corte, el Consejo Fiscalizador Regional, que se encarga de la auditoría del sistema y de la observancia de los recursos del sistema. Luego, la reunión de vicepresidentes, que se encarga de dar asesoramiento a la reunión de presidentes en materia de integración. Luego tenemos al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros está reconocido dentro del protocolo de Tegucigalpa, sin nombre y apellido, digámoslo, de manera así un poco coloquial. Y a lo que me refiero es que dentro del protocolo no va a haber un consejo de ministros, no van a estar todos los consejos de ministros desarrollados. Hay una especial mención al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores porque es el coordinador de los consejos de ministros para poder llevar todas sus recomendaciones, todas sus decisiones a conocimiento de la reunión de presidentes y por ello es que tiene una especial mención. Sin embargo, el protocolo reconoce que van a haber consejos de ministros sectoriales y es así como se crean los consejos de ministros para el subsistema económico, para el subsistema social, para el subsistema político, cultural y ambiental.
Tengo que también reconocer que dentro del protocolo de Tegucigalpa no se hace una especial mención a la denominación de subsistema, como sí lo hace el protocolo de Guatemala cuando crea el subsistema económico, que es llevado a cabo por el COMIECO, por el Consejo de Ministros de Integración Económica, pero sí reconoce a los sectores de la integración, por lo mismo que les mencionaba, para llevar a cabo un proceso de integración necesitamos contar con la participación de diversos actores agrupados en diferentes sectores. Tengo aquí en el organigrama, por ejemplo, la mención a las instituciones regionales especializadas del mercado eléctrico regional, que sería el Consejo Directivo del MER, la CRIE y el EOR, bajo un subsistema económico. Lo agrupamos así debido a que, también lo vamos a ver un poquito más adelante, a que el subsistema económico en el protocolo de Guatemala reconoce la necesidad de la inversión en la infraestructura eléctrica de la región para alcanzar la integración económica. Por tanto, es un poco formal, digamos, la inclusión de las instituciones del mercado eléctrico dentro de este subsistema. Y también tenemos al Consejo de Ministros de Energía. No me voy a detener, pero sí quisiera aprovechar para mencionar que actualmente contamos con, digamos, jurídicamente una configuración del sector energético y del sector eléctrico bastante definida porque cada uno posee sus instrumentos de organización y funcionamiento, pero es posible que a veces se den situaciones en las que hay un cruce de competencias en cada una de ellas. Luego, siguiendo con nuestra presentación, dado el tiempo, quizás voy a pasar un poco rápido, pero quisiera mencionar algunos antecedentes sobre la integración económica. Como hemos visto, con el establecimiento del SICA se da este nuevo enfoque del proceso de integración que pasa a ser más amplio. Sin embargo, el componente de la integración económica siempre es fundamental. Es decir, usualmente los procesos económicos, perdón, los procesos de integración surgen a partir de los procesos de integración económica y actualmente, pues, este enfoque es el que permitió, con la suscripción del Protocolo de Guatemala al Tratado Marco de Integración Económica, eh, la suscripción de otros tratados en materia económica, como fue el caso del Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional. La integración económica usualmente va relacionada a ser un proceso coherente de medidas dirigidas a abolir la discriminación entre las unidades económicas pertenecientes a diferentes naciones y en el caso de Centroamérica, pues debe de entenderse como un proceso gradual que busca la unión económica, la unión de los mercados, buscando conformar espacios económicos eh, ojalá supranacionales más eficientes y competitivos a los que le han dado origen, es decir, a los mercados nacionales. En la integración económica centroamericana, pues se reconoce que existen 5 etapas para lograr llegar a esa unión económica deseada, que sería la zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión monetaria y la unión económica. En el caso de Centroamérica, creo que es importante destacar que hay una diferencia con respecto a las teorías más clásicas sobre la integración económica, de que para alcanzar una etapa es necesario haber superado todas las características de la etapa previa. Es decir, por ejemplo, no podríamos decir que contamos con un mercado común si no ha habido primero una unión aduanera y una zona de libre comercio, porque el mercado común se caracteriza por la libre circulación de los factores de producción, es decir, de los factores de capital, trabajo, bienes y servicios, sin discriminación en los territorios y, por tanto, para algunos teóricos no podríamos hablar de que existe un mercado común si no ha habido una unión aduanera. Pero en el caso de Centroamérica creo que hay una diferencia total porque ya hemos visto que hay elementos de diferentes etapas configurándose dentro del proceso de integración económica.
Muy rápidamente, solo quiero mencionar que hay dos enfoques en cuanto a la integración económica, un sentido amplio y un sentido estricto. El sentido estricto eh, es denominado también como enfoque de proyectos y en el cual se proponen llevar a cabo acciones concretas que no podrían llevarse a cabo en iguales condiciones en un solo país. Y creo que aquí es importante destacar que este sería el modelo de integración de la CIEPAC, por ejemplo. Eh, el objetivo de este proyecto es brindar infraestructura de interconexión eléctrica que permite los intercambios de energía entre los países de Centroamérica y Panamá, y por ello este enfoque de integración va centrado en ese enfoque estricto de llevar a cabo una acción concreta para obtener un beneficio común. Me refiero a este modelo únicamente con la idea de la CIEPAC y no con la idea del mercado eléctrico regional, porque el mercado sí es un enfoque, cuenta con un enfoque más amplio de integración económica, ya que se ha constituido una unidad mayor pese a que cada país regula de manera individual sus mercados nacionales. Luego, ya con esto termino, la integración eléctrica para nosotros en el marco del sistema ha significado uno, como se menciona en esta conmemoración, uno de los procesos o uno de los productos del proceso más emblemáticos. Como sabemos, en el mundo hay diferentes modelos de integración, y así también hay diferentes modelos de integración energética. Por ejemplo, en el marco del Mercosur, que es basado principalmente en las interconexiones bilaterales entre los países miembros del Mercosur. Sin embargo, no hay creada una institución de manera, si lo queremos ver, supranacional que permita llevar a cabo el proyecto de integración como el que contaríamos, como con el que contaríamos nosotros. Tal vez no me voy a detener en la parte del proceso histórico porque me imagino que lo van a ver más adelante y ya el tiempo es un poco corto, pero sí quisiese llegar con o hacer énfasis en que al suscribir el protocolo de Tegucigalpa, también se reiteró, digamos, el interés por parte de los presidentes en 1994 de instruir a las autoridades del ramo eléctrico a concretar ese proyecto CIEPAC. Y, y sin, digamos, sin la suscripción del proceso del protocolo, perdón, de Tegucigalpa, creo que tal vez las condiciones para la conformación del mercado se hubiesen dado siempre, pero tal vez no iba con el mismo enfoque de desarrollo social y económico que se reconoce también dentro del Tratado del Mercado Eléctrico Regional. Recordemos que la exposición de los considerandos se establece claramente que el mercado eléctrico es una herramienta o va de la mano con el objetivo de desarrollo sostenible con el que cuenta el sistema y que también va de la mano con el respeto al medio ambiente. Ambas visiones están totalmente reconocidas tanto en Tegucigalpa como en ALIDES, que es la Alianza para el Desarrollo Sostenible, y digamos, de alguna manera influyeron en esta conformación de un mercado eléctrico regional con esa visión de desarrollo. Luego, como comentarios finales, pues creo que la integración ha tenido que superar situaciones difíciles en Centroamérica, las condiciones de desigualdad, pobreza, cambio climático, la falta de seguridad alimentaria, y temas de justicia, democracia, han hecho que el proceso de integración sea complejo en nuestra región y por lo que es necesario continuar fortaleciendo las normativas, los instrumentos y los mecanismos que permitan la complementariedad. Y esto no aplica solo al sector político, sino que también aplica a todas las instituciones especializadas, como lo sería las del mercado eléctrico regional. Y por supuesto, la integración eléctrica en Centroamérica, como les decía, es una respuesta natural a los objetivos de desarrollo de la región. Eh, Creo que su fortalecimiento nos permitiría cada vez más llegar a ese gran objetivo de constituir a nuestros países en una zona de libertad, democracia y desarrollo. Muchísimas gracias. No les quito más el tiempo. Gracias.